Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación de Concord TV, del Consejo Nacional de Educación. A mí me encantó ver esta unión, ¿no? Que no es trivial. O sea, en varios países donde trabajamos este tema, ver juntos en un mismo espacio, debatiendo la cuestión, el órgano que está responsable por discutir los temas de medios, en este caso de televisión, y el órgano responsable por la discusión de educación juntos a debatir la relación entre las dos cosas, no es trivial. O sea, el tema es extensísimo, ¿no? O sea, hay muchas cosas que podríamos hablar sobre esta relación. Padre Jesús decía en sus palabras iniciales, ¿no? Los educadores y los comunicadores juntos, y es verdad, es necesario que se hable de estos dos términos, pero yo quedé pensando lo que Paulo Freire diría, ¿no? Porque Paulo Freire diría que la verdad los comunicadores tienen que ser educadores, ¿no? Y los educadores tienen que ser comunicadores. Entonces, el hecho de que muchos años después de la muerte de Paulo sigamos haciendo esta distinción es porque desafortunadamente, y esta es la mala noticia que voy a contar a ustedes hoy, avanzamos poco. Avanzamos muy poco en esta relación. La comunicación en cuanto a tema sigue ausente de la escuela, lo que es una cosa increíble, ¿no? Es increíble que la escuela ignore uno de los elementos más fundamentales de la vida de todos y todas, no solo de los niños, niñas y adolescentes, de todos nosotros. Así como la escuela también ignora que los niños tienen familia, pero eso es un tema para una otra discusión. Y entonces, ¿por qué eso pasó? No sabemos muy bien. La UNESCO tiene una discusión sobre la comunicación, la educación, que en inglés llamamos de media literacy, desde la fundación de la organización en el posguerra. Y lo mismo pasa con los países escandinavos, que tienen las mejores políticas de regulación de los medios para proteger a los niños, niñas y adolescentes. Y la mala noticia es que estas políticas no funcionaron. Son pocos los buenos ejemplos de políticas de gran escala. Claro, podemos elegir buenos programas acá en Mercolita, ahí no sé dónde, en Bangladesh, en Italia, en Brasil, en Suecia, donde sea, pero políticas públicas nacionales que lleven el tema de manera consistente, sostenible, a lo largo del tiempo, desafortunadamente son muy pocas. Y tampoco se sabe muy bien cuál es la explicación para eso. Hay un conjunto de cuestiones. Hay resistencia a la escuela, no se logró desarrollar metodologías muy interesantes para eso. Bueno, vamos a hablar de un poco de estas cosas todas. Pero también hay buenas noticias. Con el hecho de que la comunicación ahora tiene un costo muy bajo, o sea, los alumnos y las alumnas de ustedes pueden hacer maravillas con esta cosa. Tenemos un nuevo escenario y un nuevo conjunto de posibilidades que antes no era posible. Hace 20 años, tener en una escuela primaria o secundaria una cámara de televisión era algo impensable. El costo de eso era increíblemente mínimo en los países, ¿no?, desarrollados, con recursos, etc. Hoy, producir contenido comunicativo en una escuela, en una aula, es algo posible a cada segundo, a cada minuto. Pero el hecho de que es posible no quiere decir que estamos haciendo y que estamos haciendo bien. Entonces, me avise Miriam cuando esté llegando ahí, faltando 10 y 5. Hay muchas formas de conectar estas dos expresiones, ¿no? Educación y medios. Podemos hablar de educación para los medios, es eso, ¿no? ¿Cómo discutimos el tema de medios? Y cuando hablo de medios no estoy hablando solo de los medios tradicionales, también estoy hablando de los nuevos medios, ¿no? Internet, no sé qué, redes sociales. Entonces, hay toda una discusión de cómo este tema está presente dentro de la escuela. Educar para los medios, educar para que niños, niñas y adolescentes tengan una relación distinta con los medios, que en algún momento se llamó de crítica,
yo creo que esta palabra la elegimos mal porque mucha gente pensó que una educación crítica para los medios era necesariamente enseñar a los niños que los medios son cosas malas, ¿no? Cosas del demonio, no se puede discutir con los medios, lo que van a ver ahí solo es basura, mucha basura, ¿verdad? Pero no es solo eso. Pero el crítica en este sentido no quería decir que los medios eran malos, era tener una relación independiente, Paulo Freire diría autónoma, en su relación con los medios. Bueno, por ahí está. Pero también podemos tener una educación en los medios, o sea, cómo los medios transmiten el mensaje educativo, cómo los medios son utilizados para difundir, hacer, producir educación. Podemos tener una educación con los medios, una educación en partnership, en sociedad con los medios. Podemos tener una educación sobre los medios. Bueno, podemos tener un conjunto de cuestiones, hay otras ahí. Entonces, es un tema complejo, hay distintas maneras, distintas formas de se relacionar con esta agenda. Desafortunadamente en 30 minutos no voy a poder explicar todas ellas, pero sí vamos a hablar de algunas de estas características para que después pueda seguir el debate. La siguiente, por favor. La primera cosa que tenemos que reconocer es que así como el sistema educativo es complejo, el sistema de medios también es complejo. Entonces, no es que estamos hablando de discutir con los niños una pantalla que es la televisión. O sea, si elegimos solamente este tema, ¿no? La televisión o la internet, o el radio, o lo que sea, o el diario, cada uno de estos medios representa un ecosistema complejo que involucra un conjunto de actores, de decisiones bastante distintas y que contribuyen para el resultado final que llega a nosotros. O sea, la noticia, por ejemplo, si llevamos un diario a una escuela para analizar una noticia, el resultado final que llega a nuestras manos es un conjunto, es consecuencia de un conjunto de decisiones y de implicaciones que van mucho más allá de lo que pensamos nosotros. En general, medios es como fútbol, todos nosotros tenemos opinión sobre lo que pasa en los medios, ¿no? Pero no sabemos cómo funciona. Podemos tener opinión, pero no necesariamente somos buenos dirigentes de un equipo de fútbol. Entonces todos nosotros tenemos una opinión sobre el capítulo de la última telenovela o de lo que salió en el diario. Pero si vemos ahí una nota firmada por un periodista y pensamos que esta nota está mala, en general un 90% de las personas van a decir, este es un mal periodista. Pero es posible que esta nota sea mala porque el editor la editó mal y que el periodista sí tenga hecho un buen trabajo. Es posible que la nota sea mala porque la política del dueño del diario no es una buena política. Es posible que esta nota sea mala porque la escuela que enseñó este periodista es una escuela mala. Entonces, es posible que sea mala porque la política de regulación de los medios en este país no es buena. Y por ahí va. O sea, hay un conjunto de cuestiones que llevan al resultado final, que es aquella noticia que vemos todos los días en los diarios. Y por lo tanto, tener este tema en la escuela no es algo sencillo, lo que podría parecer. Llevar estas políticas de diarios en la escuela, que bueno, recortamos y discutimos con los niños, es allí que lo hago, pero eso requiere un conjunto de capacidades y competencias por parte de los profesores y las profesoras que no son triviales. Hay que tener conocimiento específico para eso, así como se enseña física, matemática, para discutir este tema. No es algo trivial que se puede hacer sin un conjunto de conocimientos específicos. Adelante, por favor. Entonces, cuando estamos hablando de la educación para los medios, es eso, ¿no? Es reconocer que estamos delante de un ecosistema complejo y cada vez más complejo. O sea, con la cuestión de la internet, por ejemplo, los temas éticos se llevan al extremo. Lo que significa discutir Facebook con alumnos, estudiantes, es un tema para, o sea, no sé cómo los centros de formación de profesores están preparando, creo que no están haciendo nada, preparando a los profesores para este tema. Es una cosa increíblemente difícil. Las discusiones de privacidad, de derechos de autor, de todo eso que son las discusiones de este siglo. La escuela está solemnemente ignorando todo eso
Entonces es una discusión de estar preparados para esta relación con los medios. Esto es una necesidad de ayer. Que gostemos o no, los niños están interactuando con los medios a cada segundo. Y nosotros, y no estoy hablando de Perú, los sistemas educativos del mundo todo están ignorando solemnemente esta discusión, o sea, esta realidad. Los niños, niñas y adolescentes se interactúan con los medios a cada segundo, como lo interactuaban cuando era solo la televisión, y ahora todavía más, y con una multiplicidad de medios. Y mientras el profesor o la profesora de física, de lo que sea, está enseñando en la escuela ellos están interactuando en este mismo momento con sus smartphones. Entonces, hay una necesidad de discutir esta relación, cómo hacemos una educación para esta interacción con los medios. Eso requiere un otro elemento que es cómo se educa sobre los medios, que de nuevo no es fácil y fue parte de los problemas y de los errores en la política de educación para los medios en las décadas pasadas. Se tenía la idea que la escuela debería enseñar qué piensa McLuhan sobre los medios o Pierre Bourdieu. Imaginen qué cosa más aburrida, ¿no? O sea, para un niño, ya en las escuelas de educación terciaria nadie entiende muy bien lo que piensa Foucault, McLuhan y Bourdieu. Imagínate a un niño, ¿no? Con esta discusión. Por eso no funcionaba, por supuesto, ¿no? Entonces hay que cambiar esta idea. Y eso sí es bastante posible hoy día, porque para lo mismo la cuestión es producir contenido. O sea, es utilizar el medio como utilizan los periodistas, los productores de contenido. Y al hacer eso de una manera crítica es más fácil tener las dimensiones de lo que eso significa. Es más fácil, pero digo, no es trivial. Necesitan un buen facilitador. Y este facilitador o esta facilitadora, que es el profesor o la profesora, por su vez necesitan de competencias específicas que no son desafortunadamente ofrecidas en los cursos de formación. O sea, 1% de los contenidos ofrecidos en la educación terciaria, o sea, educación superior de profesores, en la mayoría de los países de América Latina es sobre la cuestión de los medios, sobre las TICs. O sea, ¿cómo se puede formar profesores en el siglo XXI? Y 1% de las disciplinas que las universidades ofrecen en las escuelas de formación de profesores tienen que ver con este tema. O sea, hay algo de equivocado, ¿no? Como decía, hay par en el mundo que yo quiero saltar, ¿no? O sea, la cosa está mal. Bueno, después podemos discutir educación en los medios. Hay cosas muy interesantes que ocurrieron y siguen ocurriendo. Por ejemplo, Plaza Sésamo es un ejemplo internacional muy discutido, estudiado, etcétera, etcétera. Y hay el tema de la educación con los medios, ¿no? Con la utilización de los medios, de las plataformas que tenemos, ¿cómo podemos hacer educación con eso? Toda una discusión que tiene ahí un montón de cosas en este momento ocurriendo en todo el mundo. Adelante, por favor. Ahora, el punto es el siguiente, como yo decía, si elegimos, si ustedes googlean ahí ese tema, ¿no? Media literacy, no sé qué, buenas prácticas, van a encontrar millones de pequeñas cositas que ocurren por ahí, ¿no? De una buena experiencia allá, de aquella profesora que hizo algo interesante, no sé dónde, tal. Entonces, hay actividades, hay programas, hay proyectos, eso todo está bien, pero nosotros necesitamos discutir políticas públicas. Nosotros llegó la hora de decir, llega de nuevo proyectito. Tenemos que hacer una discusión de un proyecto nacional, de un proyecto grande, con escala, sostenible. Tenemos que transformar las buenas prácticas en políticas públicas, y eso todavía no estamos logrando. De nuevo, podemos hablar de cosas interesantes, sí, en la área de la educación para los medios y las nuevas tecnologías. Uruguay, por ejemplo, tiene el conocido Plan Ceibal, que es una distribución masiva para todos y todos los alumnos de todas las esferas educativas de una computadora. Y eso está generando una serie de cambios. A ver cómo eso va a pasar. De nuevo, la discusión acá es cuáles son las políticas públicas que podemos llevar adelante sobre este tema. Adelante. Ahora, la constatación que tenemos que hacer acá es que todos somos productores de contenido. Y los alumnos y alumnas de ustedes también lo son.
producen contenido todo el tiempo. Y acá está una de las claves para trabajar este tema. Un pequeño paréntesis. ¿Cuántos de acá son educadores? ¿Y comunicadores? Okay. Vean, la cuestión acá es, producimos contenido, eso interesa a nuestros alumnos, siempre interesó, desde Aristóteles, no es una cosa de ahora. La diferencia ahora es que la tecnología está presente, está en la aula, es fácil, es barato, ¿no? Ahora, sigue habiendo una cuestión fundamental acá, es que hay grandes asimetrías de poder en esta relación. Por eso la discusión de los medios es fundamental, o sea, tener una página en Facebook es fácil, costo cero, pero hay que entender lo que significa Facebook. Hay que entender que tener una página en Facebook no es ser Zuckerberg, que es el dueño de la plataforma. Hay que entender cuáles son las implicaciones de eso, las implicaciones éticas, las implicaciones políticas. Y acá está nuestro problema, acá está lo que no es trivial. Acá está lo que es difícil. O sea, los programas, por ejemplo, de alfabetización informacional en las escuelas siguen siendo enseñar al alumno a utilizar el ratón y el programa de edición de texto. Paren con eso, no sirve para nada. Los niños ya nacen sabiendo cómo hacer esta cosa. Eso es cosa de gente loca. No, eso no sirve. Enseñar al alumno a hacer una búsqueda en Google, así, quitar la palabra, no. Lo que sí es difícil es cómo hacer una búsqueda en Google reconociendo todos los riesgos y oportunidades que hay en hacer una búsqueda en Google. Si el tema es holocausto y ustedes digitan ahí en Google holocausto, van a tener las páginas de los Smithsonian Museums, del Museo del Holocausto, van a tener páginas de grupos neonazistas negando la existencia del Holocausto. Nuestros alumnos tienen que saber lo que es buscar, lo que es entender la credibilidad de fuentes de información. ¿Cuáles son las diferencias entre los distintos discursos que están en esta mega plataforma conocida como Internet? Y nada de eso es trivial, nada de eso es fácil. Eso requiere conocimientos específicos, ¿no? Y no lo estamos ofreciendo. Ni nosotros mismos lo hacemos. O sea, y acá está el gran desafío de lo que se llama de la educación del siglo XXI. Entonces, hay asimetrías de poder en este proceso que siempre estuvieron ahí y ahora están todavía más intensificados con las nuevas tecnologías. Adelante, por favor. Y ahí algunas cosas son claves, ¿no? Para discutir este tema. Tenemos que discutir una clave de protección, sí, hay riesgos, ¿no? Y en los medios tradicionales, mucha violencia en la pantalla, es un riesgo para el desarrollo integral de niños y adolescentes, etcétera, etcétera. Lo mismo en la Internet, pero sí también tenemos que discutir eso en una clave de promoción. Hay muchas oportunidades por ahí. Entonces, los derechos acá son la discusión de cómo proteger niños, niñas y adolescentes en su relación con los medios, pero también de cómo promover. Y a veces, muchas veces, nos quedamos en la clave de la protección. Hay que prohibir eso, hay que prohibir aquello, y etcétera, etcétera. No, pero tenemos que hacer esta discusión con las dos claves. Por eso tenemos que hacer una discusión de regulación. Sí, hay cosas que son importantes dentro de los estándares internacionales, el Estado regule, pero también tenemos que involucrar a los medios, a los padres, a las familias, a la sociedad, etcétera, etcétera, una discusión de autorregulación, ¿no? De cómo nosotros nos ponemos nuestros límites éticos, etc. Y por supuesto en esta clave, ¿no? Regulación, autorregulación, protección y promoción, la educación para los medios como política pública debería tener un papel central, que desafortunadamente hoy no está presente. Adelante.
Dicen que esta frase, que no sé si está bien porque mi secretario no tuvo tiempo de revisar mi portugués, pero igual es una frase atribuida a Bismarck, ¿no? Si la gente supiera cómo son hechas las leyes de las salchichas, eran cosas, si la gente supiera cómo son hechas las noticias se quedarían escandalizadas, ¿no? Eso no quiere decir que no debemos hacer, así como si supiéramos cómo son hechas las leyes, decimos, no vamos a participar del proceso político. No, sí, exactamente por saber tenemos que participar. Parte de la democracia es eso, saber cómo es el proceso político para poder mejorar. Y lo mismo pasa con los medios. Tenemos que saber cómo las cosas son para poder mejorar. Eso es parte integrante de las sociedades del conocimiento. El más fácil es ignorar. No sabemos lo que hacer porque los niños llevan celulares en las escuelas. Prohibamos, no pueden utilizar esta cosa, ¿no? Eso no va a ser la solución, o sea, eso es parte de la vida. Es como decir, bueno, no sabemos qué hacer porque los niños van de ropa a la escuela, prohíban la ropa. O sea, es parte de la vida, estos nuevos devices, estos nuevos equipos. La cuestión es, tenemos que discutir, y de nuevo, no es una discusión fácil lo que hacer con todo eso. Adelante, por favor. ¿Y qué es un lector crítico de los medios? ¿No? Para utilizar esta expresión que tuvo ahí en el principio de las discusiones sobre medios y educación. Adelante. Voy a ir pasando todo, no sé por qué traen información. Eso está en la Carta Europea de Discusión sobre Medios y Educación. La primera cosa, ¿no? En orden de prioridad, es usar de forma eficaz las tecnologías, que de nuevo no es algo sencillo. Tener acceso y tomar decisiones informadas. Claro, primero precisamos garantizar que tengan acceso, pero después es lo que yo decía, acá no basta saber que entrar en el Google, hay que saber diferenciar un sitio neonazista de un sitio que de hecho está hablando sobre el holocausto, ¿no? Comprender cómo son producidos los contenidos mediáticos, todas las plataformas, analizar críticamente, adelante, usar creativamente. Acá está una de las claves centrales. Tenemos que discutir producción de contenido en todas las disciplinas, en todas las asignaturas. No es ofrecer una clase específica, un laboratorio de informática. No, pare con eso, no sirve para nada. Es en cada una de las distintas física, matemática, no sé qué, esto tiene que estar presente, porque la sociedad del conocimiento es parte de la vida cotidiana de todos y todas. Es transversal a todo eso, ¿no? Identificar y evitar los contenidos nocivos, por supuesto, eso es fundamental. Hacer un uso eficaz para el ejercicio de los derechos y para la democracia. Esos son los 7 puntos que están en la Carta Europea. Bueno, hay otras discusiones, pero por ahí van las claves que están en la discusión en Naciones Unidas, en el sistema interamericano, etc. Adelante, por favor. Ok, por suerte estoy llegando. Estos países, por ejemplo, hay un libro que está disponible para download, desafortunadamente está solamente en inglés, que se llama Mapping Media Education Around the World, que es distintas experiencias. Entonces habla de la experiencia de Estados Unidos, donde por mucho tiempo, con algunos resultados interesantes, la cuestión central era discutir con los niños lo que es la libertad de expresión, lo que es tener libertad de expresión, lo que significan los límites de responsabilidad, pero también el derecho que sí tienen niños y adolescentes a tener voz. Está en la Convención, artículo 2, artículo 3, etc. En Austria hay una escuela de intentar hacer con que eso sea más presente en la formación de los educadores y de los comunicadores. En Hong Kong lo mismo, o sea, difusión del currículo escolar a partir de este tema de los medios y etc. En Argentina había una coordinada por Roxana Chomsky, una política pública nacional tentando hacer esta discusión en varias escuelas del país. En Ghana también se intentó hacer una discusión en las escuelas. En Brasil hay un programa muy interesante, o había en la ciudad de San Pablo, coordinado por el profesor Ismar Suárez, que era la introducción de estaciones de radio en cada una de las escuelas públicas del municipio de San Pablo, donde los niños discutían el rol de los medios haciendo radio. Fue un programa muy exitoso exactamente por esta relación de que no era solo el teórico, pero también el qué hacer, ¿no?, de los medios. Adelante, por favor. Bueno, entonces, ¿cómo UNESCO entra en esto todo, no? Una de las
las cuestiones que se prefirió al analizar las políticas públicas de medios y educación y de información ahora con las nuevas tecnologías a lo largo de estas décadas, es que es necesario ofrecer formación específica a los docentes sobre este tema. O sea, no es trivial, no es solamente llevar como un proyecto en la escuela y de ahí nace algo y por iluminación celestial la cosa pasa, ¿no? O sea, es necesario ofrecer, sobre todo en la educación terciaria, los centros de formación de profesores, contenidos específicos para que los docentes puedan llevar este tema a la escuela. Y por eso la UNESCO creó un currículum para profesores sobre alfabetización mediática e informacional. Está disponible para download en 10 lenguas, o sea, lo que demuestra que hay un interés creciente de varios países, de varias de distintas lenguas sobre esta cuestión, y en algunos países están implementando esta formación, lo que es clave para que este tema esté presente en la escuela. Adelante, por favor. Bueno, creo que seguí el tiempo correcto porque estaba allí con la tarjeta roja. La idea fue hacer un rápido overview de todo eso, una panorámica, pero por supuesto estoy a la orden después para contestar preguntas, etc. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a dar el micrófono a Teresa Quiroz y a León Stratenberg, no sin antes pedirles, ustedes van a recibir unas hojitas de preguntas, ¿no? Las preguntas se van a hacer por escrito para que los de la mesa puedan responderlas en un breve resumen todos. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Qué bueno que el Consejo Nacional de Educación se una con proceder un esfuerzo de este tipo. Yo creo que es parte de este institucional tan necesario para pensar esos temas. Voy a tratar de comentar algunas cosas, añadiendo algunas otras, pensando un poco en las tres preguntas que fueron planteadas para la mesa, que son qué tipo de conocimiento produce el audiovisual, qué tipo de saberes y visiones del mundo se configuran a través de los medios, y qué se entiende por educación en a través de los medios de comunicación. Creo que en primer lugar es importante tomar en consideración lo siguiente, ¿no? Hemos pasado de lo que se llamó en algún momento la multimedialidad, es decir, los multimedios, a la convergencia tecnológica. Eso en términos un poco conceptuales, ¿no? La convergencia tecnológica nos habla de dispositivos, de formatos y de sistemas que integran texto, imagen y sonido. Para decirlo de otra manera, hoy estamos en el mundo de las pantallas, e incluso cuando uno está viendo televisión, está leyendo, está escuchando y está mirando. Entonces estamos en una etapa donde hay nuevas retóricas, donde hay lenguajes de la comunicación que dialogan entre sí, y un contexto que yo llamaría de mucha o de alta o de mucha interactividad. Es por eso que no podemos pensar más desde el audiovisual únicamente, y tampoco podemos pensar desde lo que se llamaron las tecnologías tradicionales, televisión, radio, cine, prensa, a las llamadas nuevas tecnologías, que ya no son nuevas tecnologías, como son las digitales, porque hoy día hay una convergencia digital que ha cambiado las condiciones del acceso, uso y posibilidades de producción, como también la condición del sujeto que mira, lee, recibe, etc. Las habilidades mentales, las habilidades tradicionales, digamos, y que se plantearon a nivel de la educación, como fueron el esfuerzo, la concentración, la atención y la capacidad de comprensión, requieren de nuevas habilidades. Esas habilidades que estuvieron centradas en la lectoescritura ya no son las únicas. Hoy día podemos hablar de otros aprendizajes, de aprendizajes colaterales, de aprendizajes invisibles, como hablan algunos autores, del desarrollo de una capacidad, de una mentalidad muy crítica, que nos hacen pensar en nuevos tipos de conocimiento. Por ejemplo, cuando Sartori escribió su libro en el año 2000, el Homo Videns, que para algunos fue
la maravilla en su crítica a los medios de comunicación, especialmente a la cultura masiva, en realidad tenía, creo yo, una serie de limitaciones en su enfoque. Hay quienes hoy día son muy críticos frente a las tecnologías. Piensan que las tecnologías nos mantienen en el ámbito de lo que podríamos llamar la superficie de las cosas, que no nos permiten profundizar, que están sometidas a una mirada que se queda en lo exterior y no puede desarrollar un análisis crítico. Yo quisiera acercarme más bien a quienes piensan, no porque crea que tienen razón en todo ello, pero quisiera acercarme un poquito a quienes piensan en cómo hacer un uso educativo de las tecnologías, en cómo aprovecharlas, en qué nuevas competencias hay que desarrollar, y en ese sentido me atrevo a decir, parafraseando a Johnson, que la televisión sirve para pensar. Tal vez al revés de lo que muchos piensen, que la televisión anula el pensamiento. Yo creo que hoy día la televisión, y hay mucha producción televisiva que sirve para pensar. Para empezar, las propias series televisivas en la complejidad de su narrativa. Entonces, las capacidades de conocimiento, ahí me olvido de señalar una cosa que me parece bien importante. Creo además que esta relación de los jóvenes, de la gente joven, con las tecnologías en general, es una relación que no pasa solo por la razón, sino pasa por la emoción, pasa por la pasión, por los intereses, por el gusto. Eso es un elemento muy importante que a veces los maestros no terminan de entender. Y es por eso que ese elemento debe hacernos pensar en una serie de otras capacidades cognitivas que están desarrolladas, por ejemplo, a través de las redes sociales, y que no podemos ignorar. Yo releía a Margaret Mead, quien avisoraba, ¿no?, al siglo XXI como el de lo que se llamaron las culturas postfigurativas, es decir, donde los grandes aprenderíamos de los chicos y los chicos de los grandes. Y digo esto porque yo creo que tenemos que entender que efectivamente estamos viviendo un momento de muchas fracturas que tienen que ver con lo digital, pero no en sí mismo con el acceso a la tecnología, porque ese acceso a la tecnología depende de las condiciones educativas que traen los niños y portan los niños desde la escuela. Y esas son las que le van a permitir hacer un uso mejor o menos bueno de las tecnologías. Y en ese sentido quiero señalar que tenemos que entender también que se están reeditando los procesos de inclusión. Hoy día que hablamos tanto de la inclusión, se están reeditando los procesos de inclusión, no solamente por el escaso acceso que puede haber a la tecnología, sino que lo estamos reeditando justamente porque no existe una comprensión, muchas veces en la educación, sino instrumental de la tecnología. Quiero decir, se piensa que basta que los maestros aprendan ciertos programas o utilicen un PowerPoint, cuando un PowerPoint puede en algunas oportunidades ser lo más aburrido del mundo. Porque un profesor puede ser muy interactivo, puede entender lo que significa la colaboración en el aula, puede entender lo que significa llamar a la participación de los niños, puede entender lo que significa buscar su creatividad y la innovación y no tener tecnología. Y puede al revés ocurrir un profesor que tiene toda la parafernalia tecnológica y que es absolutamente aburrido, no participativo y no interactivo. Es por eso que a mi entender la formación y la capacitación del maestro pasa por comprender qué es lo que está cambiando en nuestros niños, cuáles son los vínculos que tienen nuestros chicos y por qué el orden argumentativo tradicional se ha quebrado y los chicos son mucho más prácticos, mucho más concretos, tienen que entusiasmarse para hacer cosas nuevas, para producir. Entonces, la capacitación del maestro yo creo que va por otro lado, por entender qué está cambiando en el mundo laboral de ellos mismos, qué está cambiando en el mundo cotidiano de sus hijos y de los niños que educan, para poder entender cómo se va a utilizar los medios y las tecnologías con fines educativos. Termino
planteando algunas ideas sobre lo que debiera ser la relación esta que estamos llamando entre comunicación y educación. Y pienso lo siguiente, ¿no? El sistema educativo peruano ha tenido algunos aciertos y muchas dificultades en la incorporación de los medios. Posiblemente los mayores aciertos están en los colegios privados y los mayores aciertos están, por lo menos de los que hemos investigado nosotros en la Universidad de Lima, y muchos proyectos van a ser presentados ahora, en proyectos interesantes hechos desde fuera de la escuela para los niños, que se han hecho en Cusco, que se han hecho en muchas ciudades, y que son proyectos importantes donde se incorpora, ¿no?, a la comunidad y la realidad cultural de los niños utilizando los medios de comunicación. Entonces, indudablemente, yo creo que un reto para las autoridades educativas es entender que se están reeditando estos procesos de instrucción y que por lo tanto hay que investigar. Yo creo que una cosa que falta mucho en el sector educativo, yo realmente hago un llamado ahí al Consejo Nacional de Educación, hay que conocer, hay un libro lindo de Patricia Ames, publicado justamente, donde hay un estudio de las percepciones de los maestros, ¿no?, y de los niños acerca de la educación, que nos deja boquiabierta. Yo les recomiendo la verdad este libro, porque entendemos que los niños en realidad están valorando mucho más la educación de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces creo que hay que continuar con lo que es la investigación, o sea, desarrollar una investigación educativa permanente sobre las valoraciones de los maestros, la de los chicos, la de los padres de familia. Y luego definir un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de la nueva alfabetización. Ya no tengo tiempo para desarrollar esto, pero yo creo que mucha de esta nueva alfabetización pasa por entender que las lógicas del aprendizaje son otras. Ya el conocimiento no se agota ni en el libro, ni en el maestro, ni en la palabra del maestro. No, el conocimiento está por fuera. Entonces la función del maestro es otra. Hay un autor brasileño, que no me acuerdo de el nombre, que dice: el maestro debe ser un arquitecto de recorridos, tiene que acompañar esos procesos de aprendizaje, pero para eso tiene que entender qué está cambiando. Muchas gracias. Yo me estaba preguntando, entre las muchas aristas que tiene el tema, yo me estaba preguntando si es posible la alfabetización mediática en la escuela. Y si es nada más cuestión de crear un espacio, dar pautas para meter un curso de medios, digamos, en la escuela, y ya está. Hemos formado jóvenes críticos con los medios, ¿no es cierto? Cuando en realidad la misma situación de indefensión que tienen los escolares frente a los medios la tienen frente a la escuela. Porque la escuela tiene exactamente, como decía, de cierta manera, los mismos vicios que tienen los medios, y dejan desarmados igualmente a los niños y jóvenes frente a los medios como están frente a la escuela, y su currículo, y sus libros, y los maestros dogmáticos y demás, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se escoge la fuente? ¿No? Cuando queremos, o hasta qué punto lo que dice la fuente es verdad. Entonces, cuando en un libro escolar nos dicen que San Martín liberó a los esclavos, los chicos repiten como papayos lo mismo. Y la pregunta es, ¿a qué esclavos liberó Castilla entonces? 30 años después, ¿no? ¿De dónde salen los esclavos? Lo mismo que cuando los medios nos dicen que Perú puede clasificarse para el Mundial de Fútbol, ¿no es cierto? O que el adulterio es normal, porque si ustedes ven las novelas, en todas el libreto tiene que ver con adulterio, como lo más normal, lo común, pues, ¿no es cierto? El Photoshop, así como el Photoshop de las modelos, ¿no?, que las estilizan para que parezcan delgaditas, y eso induce a que la gente que se identifica con ellas no coman, porque ese es el modelo de belleza. También la escuela hace Photoshop. Por ejemplo, miren ustedes la imagen de Bolívar. Bolívar parece blanquito, ¿no? Miren la imagen de Atahualpa, parece enorme cuando eran bajitos. Bolívar era zambito.
Miren la imagen de Daniel Carrión. Daniel Carrión, que era un cholito bajito de Pasco, es presentado como un limeño blanco alto. Hay Photoshop también en lo que presenta, y si no somos capaces de criticar eso, ¿cómo vamos a criticar los medios? No estamos siendo educados para descifrar las trampas que nos traen las fuentes. Los sesgos, por ejemplo, para escoger de toda una noticia o una información, ¿qué escoger? En la escuela, por ejemplo, o en los medios, se escoge de todo el viaje de Humala a la PREC y todo lo demás, se escoge la escala en París. Esa es la parte que los medios consideran relevante. Así como en el caso de Colón, por ejemplo, consideran relevante que fue uno de los primeros que llega de España a América. Y no hablan, por ejemplo, del genocidio de los haitianos, porque eso no queda bien, pues eso no interesa. Lo interesante es que Colón llegó a América. Se escoge de todo ese paquete en la escuela aquello que los maestros dogmáticamente deciden que quieren darle importancia, sin permitirle a los estudiantes cuestionar si eso es realmente lo más importante y si tiene sentido hacerle monumentos a Colón. Igual que ocurre en los medios, cuando escogen y nos transmiten dogmáticamente lo que deberíamos saber. Por otro lado, también en relación a las fuentes, por ejemplo, si nosotros queremos analizar, muchas veces me ocurre cuando se discute si las escuelas donde solo hay hombres o solo hay mujeres son mejores que las mixtas. Entonces, dependiendo de la fuente que escojan, van a encontrar todas las justificaciones. Los que tienen colegio de hombres muestran argumentos de que esos son los mejores, los que tienen colegio de mujeres muestran que es lo mejor, y los que tienen colegios mixtos muestran que los otros dos no sirven. Entonces depende de la fuente. O si hablamos de este conflicto que ustedes conocen entre religión y ciencia, ¿no? Cuando hablan de la teoría de la evolución. Si escojo la mirada religiosa, diré unas cosas, si escojo la mirada científica, diré otras. ¿Cuál es la fuente correcta? Si los estudiantes no pueden ser expuestos a diversidad de fuentes y solamente tienen que asumir como cierta aquella que el profesor escogió para transmitir, es exactamente lo mismo que cuando uno ve un noticiero y tiene que tragarse como verdad lo que ese canal, con su propia agenda, decidió que es lo importante para ser visto por los espectadores. El otro tema es quién pone la agenda. En el caso de los colegios, la agenda oficial la pone el ministerio a través del currículo, pero la agenda práctica la ponen las universidades a la hora de definir cuáles son los requisitos para ingresar a la universidad. Eso pesa más que cualquier otro currículo. Pero tanto las universidades como los colegios consideran que lo más importante es la matemática. Por angas o por mangas aterrizamos en matemáticas. Sin embargo, diría yo que la agenda de los medios, ¿quién la pone? Los intereses políticos y empresariales de los propietarios y la publicidad. Y entonces resulta que para los medios la matemática no existe. No es interesante. Pero si un estudiante no es capaz de confrontar estas cosas que le instalan como verdades absolutas, incuestionables, indiscutibles en la escuela, ¿en virtud de qué va a poder cuestionar la que le presentan los medios? El otro tema, cuando nos hablan de valores, hay que ser tolerante, hay que ser permisivo, hay que, digamos, aceptar ponerse en el lugar del otro y demás. Yo siempre me pregunto, ¿cuándo ha sido la última vez que ustedes han visto un medio de comunicación reconocer que se equivocaron? A su vez, ¿cuándo ha sido la última vez que han visto a un profesor decirle a sus alumnos que se equivocó? Entonces, otra vez, aquello que nosotros no ensayamos, no
permitimos que ocurra en la escuela, no va a generar un espíritu crítico, confrontador con lo que aparece en los medios. Y por eso yo sigo pensando si esta alfabetización mediática es una ficción o es una posibilidad. Por otro lado, la conexión entre la información y las emociones. Hoy día estaba leyendo un libro de Gerber que preguntaba ¿por qué ha sido tan popular Harry Potter? Y él decía, Harry Potter ha sido muy popular por dos razones. La primera razón porque habla del mundo de los jóvenes con mucha fantasía, con mucho misterio, con mucho dramatismo, pero que ocurre en una escuela además, y entonces los jóvenes pueden identificarse con eso. La segunda razón es porque no está en el plan lector. Si estuviera en el plan lector, ya los profesores se ocuparían de malograrlo, ¿no? Porque en lugar de disfrutar del libro, entonces dirían quién lo escribió, a dónde lo escribió, cuál es el libreto, cuál es la trama, quiénes son los actores, qué dice la página 1, qué dice, cómo empieza, y entonces acabó el misterio. Y entonces, ¿cómo se conecta la parte emocional, interesante del estudiante frente a un material en la escuela comparado con los medios? Los medios lo hacen bien. Los medios sí son capaces de movilizar emociones de una manera muy, muy intensa, y en eso sí la escuela no ha aprendido nada de los medios, porque la escuela sigue siendo altamente aburrida y los medios sí tienen la ventaja de saber cómo ser entretenidos. Quizás si la escuela aprendiese de los medios cómo hacer una educación más entretenida, más divertida, que tiene que ver con respetar los sentimientos, las emociones, los deseos, las preocupaciones de los estudiantes, quizá podría, más interactiva además, podría competir de alguna manera, o no competir, pero relacionarse de una manera distinta con los medios. Para terminar, la escuela lo que nos muestra al común de los alumnos es, si vemos la relación profesor-alumno, ¿no? Es como si tuviéramos a un televisor blanco y negro, con un solo canal, con un solo programa, transmitiendo a los estudiantes, a todos por igual, sentados en silencio, tratando de competir con una televisión multimedia, interactiva, con 500 canales donde los alumnos pueden escoger el que quieren en el momento que quieran. Mientras la escuela no pueda construirse internamente como un multimedia interactivo para escoger y donde los intereses de los estudiantes tengan algún valor, siempre van a ganar los medios. Y toda esta ficción de la alfabetización mediática en la escuela no va a dejar de ser una ficción. Ok, gracias. Gracias.